Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos en esta hora de la mañana a nuestra transmisión familiar virtual. La realizamos en nombre de la Iglesia Volviendo al Padre. Sean todos bienvenidos a este tiempo maravilloso donde podremos experimentar la presencia del Señor. Gracias porque cada domingo ustedes se conectan con nosotros, hacen parte de nuestra familia, la familia de la fe. También quiero recordarles algunas cosas importantes y es que tenemos nuestra reunión presencial familiar todos los domingos a las 9 en punto de la mañana en la carrera tercera número 1642. Carrera tercera número 1642. Si nos pueden acompañar de manera presencial, estoy segura que será una experiencia maravillosa que podrá transformar tu vida, y estoy también completamente segura que la persona que entra a encontrarse con la presencia del Señor, un ambiente de fe, no podrá salir siendo la misma. Y eso es lo que cada domingo estamos experimentando en la congregación. Así que si puedes sumarte, bienvenido, bienvenida. Sé que muchos se conectan en otros países, en otras ciudades, entonces si te queda imposible congregarte con nosotros de manera presencial, este espacio fue creado para ti, para que puedas ser bendecido, para que puedas experimentar el conocimiento que te ayuda cada día más a avanzar en los caminos del Señor. También les recordamos que estamos en todas las redes sociales, aquí en YouTube. Nos encuentras también en Facebook, nos encuentras en Instagram, nos puedes encontrar también en TikTok con palabras, mensajes de bendición, y puedes compartirlo y replicarlo con tus contactos por tiempos de palabra que podrán transformar su vida. De pronto es una palabra corta, pero tal vez era lo que alguien estaba necesitando en un momento determinado. Así que sé parte de aquellos que comparten el Evangelio y ayudan a extender el reino de Dios en esta tierra. También en esta mañana quiero agradecer especialmente a todos aquellos que se suman a la extensión del reino de Dios haciendo sus aportes voluntarios, diezmando, ofrendando de manera voluntaria en este ministerio. Y crean que para nosotros es un gran honor, un gran privilegio el poder ser bendecidos a través de ustedes, y que ustedes también puedan ser bendecidos a través de lo que Dios nos ha dado. Así que esta mañana, dándoles la bienvenida a este tiempo maravilloso, quiero compartir lo que dice la palabra del Señor en Salmos 145, 18 al 19. Y quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Salmos 145, 18, 19. Y dice así: El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Y estaba buscando el significado de invocar. Dice la palabra que de todos aquellos que lo invocan. No solamente de algunos, ni Dios es exclusivo de ciertas personas. Dios es de todos. De todo el que con un corazón sincero se acerca a Él. Invocar significa implorar y significa rogar. Así que el Señor, dice la palabra, está cerca de todos aquellos que imploran, de todos aquellos que invocan, de todos aquellos que ruegan por su nombre. Y dice la palabra que tiene que tener una característica, y es que lo hagan de verdad, que lo hagan de corazón, que lo hagan con sinceridad. Y no sé, seguramente así como yo, tal vez en algún momento has escuchado esos testimonios de personas que decían: no, yo estaba perdido en un vicio, perdido en el pecado, estaba en un momento de mi vida demasiado angustiante, demasiado difícil, pero yo invoqué al Señor y le dije: bueno, Señor, si tú existes, te pido que por favor me ayudes a salir de esta situación y de este momento. Y luego los escucha uno contando el testimonio de cómo Dios fue propicio a esa necesidad y sobre todo a ese clamor. Más allá de cualquier cosa, dice la palabra que es un ruego, que es un clamor, y si es de verdad, me imagino yo que se convierte en un ruego y en un clamor del corazón.
Así que de esa manera tenemos que todos acercarnos al Señor, tengamos o no tengamos necesidades puntuales. Hay una necesidad máxima en cada uno de nosotros y es poder tener a Dios en nuestra vida. Es tan necesario para nosotros como todas las cosas vitales que a diario nosotros requerimos para poder avanzar, para poder estar bien, para poder tener salud. Dios tiene todas las respuestas, tiene todas las salidas, tiene todo lo que tú y yo necesitamos y nuestra familia también. Así que con un corazón sincero debemos rogar y clamar para que Él venga y esté cerca nuestro. Y dice después que haciendo esto, Él concede los deseos de los que le temen, no de los que le tienen miedo o terror. Temer en la palabra es honrar. Así que Él concede los deseos de los que lo honran. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Sé que hay momentos de la vida donde nosotros necesitamos el socorro, el favor, el auxilio del Señor para nosotros. Así que mi invitación en esta hora de la mañana es para que a partir de hoy y durante toda la semana y de aquí en adelante podamos experimentar la cercanía del Señor para nosotros por causa de que le honramos y clamamos a Él con un corazón sincero. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por este tiempo maravilloso que nos permites compartir en torno a una palabra de bendición. Gracias porque somos edificados en la sana doctrina y eso solo, Señor, es por tu favor y por tu misericordia. Hoy te presentamos nuestros oídos, Señor, para que sean llenos de ti, para que nuestro espíritu reciba aquella palabra poderosa que tú has preparado para nosotros hoy, como el alimento que sustenta nuestro espíritu. Y te pedimos que podamos replicar esta palabra, que podamos ser instrumentos de bendición, que así como somos bendecidos podamos bendecir a otros que también lo están necesitando. Damos a ti todo el honor, Señor, en esta hora, damos toda la alabanza y te pedimos, Señor, que estés de principio a fin en este tiempo, bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Así que una vez más, bienvenidos a este tiempo maravilloso. Sé que será de gran bendición para tu vida. No te lo pierdas y quédate conectado con nosotros, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque sé que una palabra poderosa cambiará tu vida. Muy bien, hoy tengo una enseñanza que se llama conquistadores o colonos. Colóquela ahí, por favor. Mire esta imagen tan bonita del tema de hoy, que sé que nos va a bendecir. La palabra conquistar significa esto, conquistar. ¿Qué era un conquistador? Es el proceso, mire que le pusimos palabras en mayúscula para darle importancia. Es el proceso de ocupación territorial que consiste en ¿qué? Asentarse en un lugar de forma ¿qué? Transitoria, con el objetivo de extraer del territorio ¿qué? Sus riquezas y recursos ¿qué? ¿Qué era un conquistador? Alguien que llegaba a un lugar, se establecía, pero hay una palabra clave aquí, de manera como transitoria, y su permanencia era mientras lograba extraer ¿qué cosa? Las riquezas, ¿correcto? ¿Queda claro que es un conquistador? Vamos a fortalecer esto. El objetivo de los conquistadores españoles fue desde el principio la ¿qué? Explotación económica del territorio conquistado, y subraya aquí abajo que eso nos interesa mucho, la cristianización ¿de qué cosa? De los indios. Entonces los españoles llegaban a algún lugar y decían, hay dos objetivos básicos: conquistar, que es tomar por la fuerza los recursos,
Y lo segundo, a todo de poco de gente que está perdida, la vamos a cristianizar. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué es un colono? Colonizar. Colonizar es el proceso de ocupación territorial, igual que el conquistador, pero aquí todo cambia. Que consiste en asentarse en un lugar de forma que permanente, los otros eran transitorios. Él quiere estar permanentemente con la intención de ¿qué cosa? Poblarlo. Ok. Entonces hay una gran diferencia entre un conquistador y un ¿qué? Y un colono. Présteme mucha atención que esto es bien delicado lo que vamos a hablar hoy. A mí me llama mucho la atención las diferentes culturas. Y yo le animo, mire, escúcheme, viaje. Uno de los mejores dineros invertidos es viajar y mejor si es fuera del país. En Italia tuvimos la oportunidad de conocer a dos pastores, el pastor Angelo y la pastora Verónica. Ellos nos recibieron en Torino y a su vez de la iglesia donde ellos pertenecen nos agendaron en otras iglesias para estar allá. Algo que me llamó la atención del pastor Angelo y la pastora Verónica es que las raíces de ellos dos son ecuatorianas. Sus raíces son de Ecuador, pero cuando tú ves al pastor Angelo, tú lo ves como un italiano, ¿correcto? Es un hombre, los italianos hablan mucho con las manos, hacen muchos ademanes y hacen mucho con las... Es muy, muy curioso verlos hablar a ellos. Los italianos son delgados, casi todos los italianos son delgados, toman mucha agua, comen frutas todo el día. Y entonces cuando nosotros llegamos donde el pastor Angelo y la pastora Verónica, en la iglesia Chichimí de Torino, nos encontramos no con un par de personas que parecían ecuatorianas, sino que tenían una tendencia más a parecer ¿qué? Italianos. De hecho, nosotros nos vinimos y para la gloria del Señor le concedieron ya la ciudadanía italiana a él, o sea, ya es ciudadano italiano. Parla italiano. De hecho, yo me aprendí unas palabras cuando iba a predicar allá. Él era mi traductor, porque yo predicaba en español, pero él levantó una iglesia no en español, sino en ¿qué? En italiano. Entonces yo llegaba allá y me paraba, me sabía unas frases, ¿no? Buona serata, buenas noches. Decía, ¿cómo está ahí? Tutto bene, ¿no? ¿Cómo están? ¿Todo bien? En esta acera aprendimos palabras ahí que uno más o menos, Yamili tuvo la oportunidad de estar en Europa, me explicaba algunas palabras claves que uno debe decir. A los hermanos se les dice fratelli, cuando son muchos fratellos, a las hermanas se les dice sorelas. Entonces uno no, hermana, no, sorela, ¿sí? Allá hermana, nadie te voltea a mirar. Entonces, lo que el pastor Angelo hizo es lo que debe hacer un colono. Escúcheme que esto va a bendecir mucho tu vida. El colono llega a una cultura, se introduce en la cultura, entiende la cultura, descifra la cultura y se hace parte de la cultura. ¿Qué he notado yo, por ejemplo? En Estados Unidos notamos un fenómeno muy triste. Yo noté este fenómeno. Yo estuve en una reunión de pastores en Atlanta, puros pastores. Habían por lo menos 20 pastores en Atlanta y noté algo muy triste de los 20 pastores. Algunos de ellos eran costarricenses, la gran mayoría, porque son del pastor Yamil. Algunos eran mexicanos, centroamericanos, pero noté con tristeza esto. Pastores que viven en Estados Unidos y que ofrecen cultos en español. Présteme atención. Cuando yo voy a Estados Unidos, yo tengo que afectar primeramente ¿qué? La cultura ¿qué? Americana, ¿correcto? Pero hubo gente que llegó a Estados Unidos o llegó a Europa a seguir viviendo con la mentalidad ¿qué? Colombiana, o tica, o panameña. Entonces, si yo llego, lo que va a hacer Diana, por ejemplo, ahorita que llegue a España, ella tiene que entender la cultura y tiene que adaptarse a la nueva ¿qué? Cultura. Si usted no le gustan las normas, no le gustan las reglas, no le gustan las infracciones, no le gusta respetar a la policía, no le gusta respetar a las autoridades, Estados Unidos no es el país para usted. En Estados Unidos yo tuve la oportunidad de manejar y si usted va más rápido te multan, pero si vas más lento también te multan.
En Estados Unidos a un agente, a un policía, no se le puede agredir. Acá les dan patadas, los escupen, la gente les da bofetadas. Mire, usted toca a un policía allá, te disparan. Cuando yo llegué a Atlanta, un muchacho, los perros policías tienen unos chalecos. Dice, don't touch, no toques. Un muchacho, ay, tan bonito el perro, y la gente le dijo, no lo toques. Lo tocó, lo mataron a tiros. Si a usted no le gustan las reglas, entonces hay hispanos viviendo allá, pasando por encima de ¿qué? De las reglas. Y no me gusta que me pongan reglas. En Italia vimos esto, hay una cosa maravillosa allá. Las personas reciclan, hay 4 formas de reciclaje y cada persona tiene afuera unos contenedores y la basura tiene la llave del contenedor. Cuando llega el camión de la basura, si yo no he echado la basura en el recipiente que es, la basura no me lo recoge. Una semana después hay una multa de 1.000 euros. Escúchame. Así que el pastor Ángelo llegó a una cultura y ¿qué hizo? Entendió ¿qué cosa? La cultura. Entonces nosotros nos sentábamos en la terraza donde ellos viven y una elegancia para desayunar. La pastora Verónica bien vestida, eso casi iba en tacones a desayunar. Porque es la cultura, escúchame, es que la cultura. Y entonces todos los días comíamos pasta. Y entonces todos los días allá se come queso, hermano. Queso en la mañana, queso en la tarde. Parecía un ratón. Marcela feliz porque ama el queso. Yo no soy muy amante del queso. Pero allá también se come pan, entonces yo me sentía en la gloria. Pan por la mañana, pan por la tarde. Pan con chocolate, pan con frutas. Se come jamón. Entonces la cultura, entonces él llegó y ¿qué hizo? Se adaptó. Eso es lo que hace ¿qué cosa? Un colono. Un colono llega, detecta cómo es la cultura, la entiende desde adentro y desde adentro comienza a afectarla. ¿Qué le dije yo a los pastores en la reunión de Estados Unidos? Les dije esto, les dije, pastores, perdónenme por lo que les voy a decir. Y yo sé que yo a veces caigo gordo por metido y por decir lo que pienso. Yo le dije, si yo llego aquí a Estados Unidos, lo mínimo que yo tengo que hacer por respeto a la cultura que me está cogiendo es tener un culto ¿en qué? En inglés. Haga de cuenta esto, si de Estados Unidos viene un gringo y monta una iglesia en Colombia, pero el culto es solo en inglés, ¿cómo se siente usted como colombiano? ¿Excluido? ¿O no? Usted se siente que no es parte. ¿A qué vino entonces el gringo si lo que habla no lo puedo entender? Porque ellos no eran colonos, escúcheme, ellos no estaban interesados en conocer la cultura. Y conocí gente viviendo en otro país amargados porque la cultura que ellos los rodea no les gusta. Si yo voy a otra parte, yo ya no puedo hacer lo que hago acá. Nosotros, por ejemplo, antes de venir de Italia, los pastores nos invitaron a un parque acuático. Y en ese parque acuático todo el mundo debe usar gorro en el cabello. Pero todo el mundo. Allá usted no ve el colombiano diciendo, no, pues es que a mí no me gusta, es que a mí me da dolor de cabeza, es que no, es que yo me siento incómodo. ¿Las reglas son qué? Las reglas. Ellos no tienen problema con eso, escúcheme, no tienen problema. Entonces el colono llegaba, analizaba la cultura, pero el conquistador no. Lastimosamente, digo yo, a Colombia no llegaron colonos, ¿llegaron qué cosa? Conquistadores. Y los conquistadores solo les interesaba extraer, robar, explotar, hacer las cosas malas y luego, perdóneme la palabra, largarse con el botín. Eso es lo que hace un conquistador. Ahora, le voy a mostrar unos personajes. Esto le va a parecer un poco una clase de historia de colegio, pero permítame que esto es necesario para que usted entienda por qué es que nosotros somos cristianos y por qué venimos del catolicismo. Este personaje se llama Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1400, ¿qué? Veamos otra imagen de Colón. Esta es una pintura, seguramente que se ciñe más a la realidad, y esta que sigue. Cuando Colón salió de España, usted lo sabe, la gente en ese tiempo tenía la teoría que al final del mar había un abismo, por eso se veían las naves, los barcos que iban llegando y se iban perdiendo y decían, se fue al abismo.
Porque hasta el sol de hoy, aunque usted no lo crea, hay una cultura de la gente que cree que la tierra es plana, ¿no? Se cree en algunas personas que la tierra es como plana. Entonces en la antigüedad la tierra no era redonda, la tierra era plana, y allá donde usted veía el horizonte era el final de la tierra. Ok. Así que el reino de España, los reyes católicos necesitaban recursos con que sostener el reino. Así que salió un tipo y dijo: mire, yo voy a ir a buscar a otras partes del mundo recursos. Le dieron unos barcos, le dieron unos presos, la peorcita gente, porque era gente que no tenía un futuro. Vayan y mueran, y este man llegó a América. Pero seguido de él llegó otro hombre llamado Hernán Cortés. Mírelo acá, rostro muy amigable. Hernán Cortés llegó ¿a dónde? A México. A Hernán Cortés se le atribuye una frase de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno fue a la guerra y vio que el ejército era más grande que sus hombres, ellos llegaron en barcos, él mandó a quemar las naves. Y le dijo a sus hombres: la única manera de regresar es, les vamos a ganar y vamos a tomar los barcos de ellos para volver a nuestras casas. Este hombre hizo lo mismo, hundió los barcos. Hernán Cortés acabó con la raza de indígenas, los mayas y los aztecas en México. Pero hay otro hombre que se llama Francisco Pizarro. Francisco Pizarro acabó y destruyó uno de los imperios más fuertes de su momento, que era el imperio Inca en el Perú. Escúcheme, uno de los imperios más fuertes fue destruido por este conquistador. Le voy a decir algo muy interesante. El imperio romano, veamos la gráfica del imperio romano, por favor. Mire, este era el imperio romano. Si usted nota la punta roja que se ve como una bota, es Italia. El imperio romano comenzó a poblarse por Europa, la parte violeta comienza a coger Asia y la parte roja de abajo comienza a coger África. El imperio romano comenzó a crecer. ¿Sabe una cosa? El imperio romano era tan grande que se dividió en dos: el imperio romano oriental y el imperio romano occidental. El imperio romano occidental duró 500 años. ¿Cuántos años duró? 500. Pero el imperio romano oriental duró 1500 años, que se conoce como el imperio bizantino. Esta gente fue muy poderosa. De hecho, en Europa, donde usted vaya, si usted va a España, si usted va a Turquía, si usted va a Italia, donde usted vaya va a haber vestigios de un gran ¿qué? Imperio. Ahora, en medio de este imperio surge un hombre que ya hemos estudiado, que se llama Constantino. Mírelo, bien guapo, bien atractivo. Esto es un busto de Constantino. Este hombre, en el año 300 después de Cristo, era el emperador reconocido en el mundo antiguo. Muéstrame otro busto de él, por favor. Mírelo. A este hombre es que le debemos que a los cristianos no se les persiguiera más. Eso que usted está viendo aquí es un mosaico antiguo. Si usted nota, Constantino aquí ya tiene una cruz en la cabeza. Mírelo bien con mucha atención. Sigamos, por favor, Juan David. Ahora, mire qué curioso esto. Ahí está Constantino, y al lado de él ya comienzan a ver unos papas o unos sacerdotes o unos obispos, porque ya hay una fusión de la iglesia ¿qué? Católica. Veamos el otro busto. Ok. Si usted está tomando nota, esto le puede interesar. En el año 313, este hombre, él tiene una visión. Yo ya les he contado, él va a ir a la batalla. Él tiene una pelea en el puente Milvio. Y este hombre tiene una visión de una cruz. Esa noche él sueña y él ve una cruz. Y en esa cruz hay unas palabras que dicen: in hoc signo vinces o vinces, en este signo vencerás. Esta es la cruz de Constantino. Si usted nota esta cruz, parece más un más que una cruz, ¿correcto? Mire las palabras: in hoc signo vinces. En este signo vencerás. Cuando el tipo se levanta,
Los soldados romanos tenían unos escudos que tenían un águila imperial parecida al de los nazis, así que él dice, vamos a borrar eso y vamos a poner una cruz, porque en este signo que venceremos. Le voy a hablar del edicto de Milán. ¿Qué es el edicto de Milán? Constantino, después de que va a la batalla y vence, Constantino dice, a partir de hoy, nadie perseguirá a los cristianos, nadie los matará. Si al cristiano se le quitó una propiedad, se le devolverá. Si al cristiano se le robó por años, se le calculará cuánto se le robó y será reparado. Constantino promulga que la nueva religión para todo ese imperio será la religión católica, que significa universal. ¿Por qué? Porque antes del cristianismo y antes de esta visión había la religión greco-romana, que eso ya lo hemos estudiado, los griegos y los romanos. Ahora, Constantino, ¿qué dice? A partir de hoy los cristianos no serán perseguidos. Escúcheme esto. Desde ese momento nace la cruz. Le voy a contar algo de Constantino para que usted lo tenga allí pendiente. Se constituyen 5 sedes. La primera Roma, la segunda Constantinopla, la tercera Jerusalén, la cuarta Antioquía y la última Alejandría, muy famosa. Constantinopla queda hoy en Turquía y se le debe el nombre ¿a quién? A Constantino. Entonces desde Constantinopla él comenzó a manejar el mundo entero. Y ocurre algo muy llamativo, mírenlo en la pantalla, un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes o pensamientos o ideas que opuestos. ¿Qué es un sincretismo? Cuando se meten dos cosas por fuerza y se armonizan y se juntan. Le voy a contar algo interesante de esto. Permítame llegar hasta allá. Veamos los dioses romanos y los griegos, algunos. Resulta que para los romanos el máximo dios del Olimpo se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Júpiter. Pero el mismo Dios representado en los griegos se llamaba ¿cómo? Zeus. Así que cuando Constantino dice vamos a unificar todo, ya no se va a llamar Júpiter, ya no se va a llamar Zeus, ahora se va a llamar Jehová. ¿Correcto? Porque todos necesitamos creer en lo mismo. En el romano se llamaba Diana, en el griego se llama Artemisa. En el romano se llama Cupido, el dios del amor para los romanos, pero el dios del amor para los griegos es como un cantante que a mí me gustaba en mi juventud, Eros. Para los romanos el dios del mar se llamaba Neptuno, para los griegos se llamaba Poseidón, que parece Aquaman, con un tridente. La diosa de la sabiduría para los romanos era Minerva, pero para los griegos era ¿qué? Atenea. ¿Cómo se llama fusionar eso? ¿Se llama un qué? Sincretismo. Hoy no, pero le voy a decir que de ahí salió María. Porque María ya estaba para los griegos y María ya estaba ¿para quién? Para los romanos con otro nombre. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Présteme mucha atención. La gente dice, ay, le debemos a Constantino. Mire, le voy a contar algo de Constantino. Nunca se convirtió. Escúcheme. Constantino no recibió una revelación porque era un hombre espiritual. El hombre que unifica y que hace que la iglesia católica comience, no era un hombre espiritual. Le voy a dar las razones. Primera, porque era un emperador romano. Y a los emperadores romanos se les consideraba ¿qué cosa? Dioses. Entonces Constantino, si Constantino reconocía la grandeza de un Dios mayor que él, entonces Constantino perdería su poder y perdería ¿qué cosa? Su autoridad. Cuando él va y pelea y tiene la victoria, él hace un arco. Le voy a mostrar esta foto del arco, que nosotros tuvimos el honor de estar allí. Se llama el arco de Constantino. Él hace un arco con una cantidad de figuras a sus dioses, no al Dios de la Biblia. Escúcheme. Ahora, ¿qué ocurre acá? Nosotros defendemos algo, la cruz. Por eso es que usted aquí no ve cruces, usted no me ve con cruces y jamás me verá con cruces, porque yo voy a tratar de explicarle
el simbolismo y el significado de qué cosa? De la cruz. ¿Vamos bien hasta ahí? Todos están como, ¿sí bien? ¿Tomaron mucho café? Ok. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo, un hombre bien de Dios, dice esto. Yo quiero que usted lo lea, y yo quiero que usted le pida sabiduría a Dios y que el Señor nos ayude a entender esto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, versículo 22 y 23. Dice: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Présteme atención, por favor. Pablo no está diciendo que la cruz, Pablo está diciendo que ¿qué cosa? La palabra de ¿qué cosa? De la cruz. Una cosa es que la gente a veces en el juego de palabras, que yo siempre le he dicho, analice lo que dicen los políticos en el juego de palabras. Una cosa es que yo diga Salmo 8 y otra cosa es que yo diga Salmo 8. ¿Sí? ¿Suenan parecido? Sí. ¿Significan lo mismo? No. Lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo no está exaltando la cruz. Pablo está exaltando lo que ocurrió ¿en dónde? En la cruz. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que ¿qué? Se pierden. Pero a nosotros es ¿qué cosa? ¿Poder de qué? De Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué cosa? ¿Qué pedían los judíos? Señales. Y los griegos, que eran los más inteligentes, buscan ¿qué cosa? Sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos ¿a quién? ¿A quién predica Pablo? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿qué cosa? Locura. ¿Qué cosa predica Pablo? ¿De la cruz? No, predica de Cristo. ¿Cómo? Ok, le voy a explicar el porqué. No vaya a perder detalle de esto. Los griegos tenían sus dioses y los romanos. Cuando Pablo llegó a Atenas y comenzó a la iglesia de Corinto y comenzó a predicar, ¿y quién es tu Dios, Pablo? Y Pablo decía, les voy a contar la historia de mi Dios. Mi Dios entregó a su hijo para que se hiciera hombre, y ellos lo miraban. Y se hizo hombre y fue a morir a la cruz. La gente se le iba. Le voy a contar por qué. Porque la cruz era la muerte más atroz y más humillante que pudiera existir en ese momento. A los griegos no les cabía cómo un Dios tan bueno había entregado a su hijo para morir de una forma tan humillante y tan atroz como la cruz. El mismo pasaje en la versión JBS dice lo siguiente. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es decir, a nosotros, es potencia de Dios. Así dicen en Italia no dicen poder, sino potencia. Potencia de Dios. ¿La palabra de qué? Del madero. La versión Dios habla hoy, que leen los católicos, dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vemos a la salvación. Para la gente que era decir que Cristo había ido a una cruz a morir, ¿una qué? Una tontería. Ok. ¿Por qué yo no debo tener cruces? ¿Por qué yo no me inclino ante cruces? ¿Por qué yo no me he hecho la cruz? La Biblia no está exaltando la cruz. La Biblia está exaltando lo que ocurrió ¿en dónde? ¿En una qué? En una cruz, que es muy diferente. Le voy a mostrar algo muy interesante. Resulta que la cruz vino antes de los romanos.
Un conquistador llamado Alejandro Magno crucificó gente. ¿Sabe? Antes de llegar allí, ¿sabe qué hacían con la gente? La empalaban. ¿Qué significa esto? Le atravesaban desde el recto hasta la boca un palo y lo colocaban allí. El empalamiento se usaba. ¿Qué era lo que yo quería transmitirle a la gente? Si yo era un emperador, ¿qué quería transmitirle a mis enemigos? Que soy cruel, que te voy a matar y que ni se te ocurra enfrentarte a mí. Escúchame. Las cruces podían ser así. De hecho, apóstoles del Señor murieron crucificados como boca abajo. Escúcheme. Porque prefirieron morir boca abajo diciendo no somos dignos de morir como murió el Señor. ¡Ay! Una cruz boca abajo el anticristo, hermano. ¿Quién te enseñó eso? Una cruz podía ser así o una cruz podía ser así. ¿Ok? Ahora, ¿qué era lo importante realmente? Causarle un sufrimiento agónico a una persona por horas. La familia lo iba a ver, allá está, no se ha muerto. De hecho, algo que usted puede buscar en la historia, las aves de carroña, cuando había muchos crucificados, venían y el man todavía estaba vivo. Usted sabe los cuervos, ¿no? ¿Sabe qué hacen los cuervos? Pero las mamás nos decían esa palabra tan alentadora: cría cuervos y te sacarán, ¿qué cosa? Lo primero que un cuervo se come son los ojos. Entonces estaba la pobre víctima sin poder decir chu, 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 y se le paraba un cuervo, se le paraba una ave de carroña a picotearlo vivo. Porque el propósito de la cruz no era matar. El propósito de la cruz era ¿qué? Torturar. Escúcheme. De hecho, era tan humillante morir en la cruz que los romanos a sus propios ciudadanos no los podían crucificar. Si había un romano que era digno de muerte, era a través del decapitamiento, no a través de la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra: Cristo nos ¿qué? Nos redimió, nos libró de la maldición de ¿qué cosa? De la ley. Ok, esto aquí es bastante grueso, léalo, piénselo, analícelo. Hecho por nosotros, ¿qué se hizo Cristo en la cruz? ¿Se hizo qué? Maldición. Escúcheme. ¿Sabe qué hizo Cristo en la cruz? Se hizo maldito por ti. ¿Y se hizo maldito por quién? Por mí. Para que yo no viva en maldición. Escúcheme. Hecho por nosotros maldición. Y hay una aclaración aquí. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Me lo estoy inventando yo? No. La versión Dios habla hoy de este pasaje dice esto. Se lo va a leer en la versión Dios habla hoy en la TLA. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la escritura dice: maldito todo el que muriere colgado de un madero. Dios habla hoy. Versión TLA, traducción lenguaje actual, dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Quién volvió popular la cruz? Constantino. ¿Por qué? Porque el man tuvo una visión de ¿qué? De una cruz. Los apóstoles, ninguno de los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Felipe, ni ninguno de los apóstoles promovió el uso de la cruz. Esto ocurrió 300 años después en un sincretismo a través de lo que hizo ¿quién? Constantino. ¿Está correcto? Estábamos nosotros cruzando en Venecia un puente, el puente de los enamorados en Venecia. Y todo se imagina uno menos que encontrar en Venecia un grupo de personas bien vestidas. Desde que cuando usted vaya a Venecia,
Cuando usted vaya al lago Calima, cuando usted vaya a Venecia, tenga cuidado porque en Venecia hay mucha... En Venecia hay que andar uno en la jugada. Mi hermano, uno viene de Colombia, ¿no? A mí que me respeten porque yo ando con el Brian, perdón por los Brian. Y entonces llegas a Venecia y cruzas el puente de los enamorados y habían unos tipos gitanos bien vestidos jugando a dónde está la bolita, dónde está la bolita, dónde está la bolita, dónde está la bolita, dónde está, en italiano, ¿no? Mi esposa es muy observadora, ella dijo, ay, yo sé dónde. Y le creo. Los tipos son ¿qué? Gitanos. Allá los rumaníes tienen fama de hacer negocios y tumbar a la gente. Entonces mi esposa está donde está la bolita y entonces un man apostaba ahí como que lo dejaban ganar. Cuando se acerca otro turista y nos dice por detrás, no vayan a apostar porque yo he visto que a ese que está ahí le han quitado 500 euros ya. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Todos los que están allí apostando son amigos del gitano, pero bien vestidos. A mí que no me vengan en dónde está la bolita, pero yo estoy cansado de eso acá. Uno acá tiene que salir con los 5 sentidos, ¿no? Todo puede ser una trampa. Hace unos días me llegó a mi celular, hago un paréntesis, bobo, me llegó un mensaje. Tu solicitud de empleo ha sido aprobada. Tu sueldo de 200,000 diarios, ingresa a este link. Los gitanos, los rumaníes, es gente supersticiosa que usan cruces y de hecho la tradición oral, recuerda que hace 8 días vimos que era tradición y transmisión oral. La tradición oral, ellos inventaron por allá a un tipo que se llama Drácula o Draculea, y Drácula vivía en Transilvania. Drácula era Nosferatu, ¿no? Un ser de las tinieblas que lo único que podía alejar a Nosferatu era o una cruz o unos ajos. Yo los ajos lo entiendo, el olor a ajo es insoportable, pero la cruz no lo entiendo. Los gitanos creyeron supersticiosamente en las cruces. De hecho, usted mira la cultura rusa, las mafias rusas van y hacen cosas, pero luego tienen una cruz y aquí se arrodillan. Escúcheme. Nadie le compraba un caballo a un gitano porque un gitano por el recto el caballo le metía ajo y el caballo le comenzaba a picar el ajo y entonces voy a venderte el caballo y el caballo está brioso. Mire, es que un caballo enérgico no es un táparo, no vale nada, pero está enérgico porque el pobre animalito. Los gitanos se valían de todo y la superstición en la cruz ha robado millones y millones y millones de euros a lo largo de la historia. Ahora volvamos a temas de la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que era maldito? Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Vamos a ver hasta dónde me alcanza el tiempo hoy para llegar en este tema. Deuteronomio 21, 22 y 23. Preste toda su atención, por favor. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de ¿qué? De muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis ¿en dónde? En un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Esta es la razón. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué? Por heredad. Aparte de morir en una cruz, lo doloroso, el que moría en una cruz era maldito. ¿Por quién? ¿Por quién era maldito? Por Dios. El que era colgado en un madero se hacía ¿qué? Maldito por Dios. Y el Señor Jesús, aunque esto suena fuerte para nosotros, se hizo maldito por Dios para que yo en él sea ¿qué? Bendito. Escúcheme lo poderoso. No es la cruz, es el sacrificio de la cruz. Cuando no habían cruces, era válido colgarlo en un árbol y era igual de maldito. Sigamos. Les voy a mostrar una crucifixión masiva. Un hombre
llamado Espartaco, fue capturado con 6.000 prisioneros. Y los romanos en la vía Apia, desde Roma hasta Capua, intercaladamente colocó cruces. 6.000 por toda una vía. 6.000. ¿Cuál era el propósito? Mostrarle a la gente que no se te ocurra sublevarte, no se te ocurra ¿qué? Rebelarte. ¿Qué mecanismo utilizaban? ¿Qué cosa? La cruz. Ok. Dicho todo esto, ahora sí veamos los barcos españoles. Cuando los barcos llegaron, traían en sus velas ¿una qué? Una cruz. Una cruz de Constantino. ¿Por qué? Porque por cientos de años se enseñó in hoc signo vinces. En este signo ¿qué? Vencerás. En este signo ¿qué cosa? Vencerás. Entonces colocaban la cruz. La cruz iba por delante. Mire, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente atea. Muy interesante. Y el ateo siempre cuestiona, y es allí donde nosotros los cristianos no estamos preparados para debatir estas cosas. Cuando el ateo cuestiona y dice, es que usaron la cruz para violar, para asesinar, para despojar, usaron la cruz. ¿Eso es falso o eso es verdadero? ¿Es verdadero? ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. Pero lo que yo le tengo que hacer entender al católico es que la cruz para nosotros no es un símbolo de adoración. Para nosotros no es un símbolo de comunión con Dios. El significado que yo tengo de la cruz es un elemento de tortura donde se expuso el Cordero de Dios para ser despedazado. Por eso no uso cruces, yo soy anticruz. Ahora salen, llegan a la casa, pastor dijo que era anticristo. No, anticruz. Pro Cristo. Anticruz. Mire la imagen de un conquistador, cómo llegaban ellos. ¿Con la qué? Con la cruz. Recordemos que era conquistar, establecerse en un lugar de manera temporal, ¿correcto? Para explotar sus recursos, sus riquezas, y para cristianizar ¿a quiénes? A los indios. ¿Sabe una cosa? Ellos llegaron a América, llegó Colón, llegó Pizarro, llegó Cortés, y no llegaron como, ay, tan lindos los indígenas. Mírelo, cuando ellos llegaron acá, notaron que los indígenas eran más bajos, andaban los hombres desnudos, las mujeres desnudo el torso, y notaron que eran lampiños, no tenían pelos. Cuando los indígenas vieron a los españoles, le voy a contar algo muy interesante. Jamás un indígena había visto un caballo, porque los caballos no eran de América, por lo menos de Sudamérica. Y cuando vieron a estos hombres montados en caballos, creyeron que estos hombres eran ¿qué? Invencibles. ¿Quiénes son esos hombres que llegan en esos animales? ¿Por qué? Porque en el caso de los indígenas de Perú, conocían dos animalitos que le voy a mostrar. La alpaca y la llama, mírelas. Los incas conocían ¿de qué? Alpacas y llamas. ¿Cuál es la diferencia entre alpaca y llama? No solo el tamaño, sino su lana. Eso es lo que los hace diferentes. Ahora, cuando llegan estos tipos, le voy a contar un dato extraordinario. Francisco Pizarro llegó con 200 hombres a Perú. 200. ¿Sabe cuántos indígenas mató con 200 hombres? 40,000. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían arcos y flechas. Ellos venían con espadas, venían con caballos, venían con armaduras. Ahora le voy a contar una historia muy interesante. Tengo un amigo peruano que quiero mucho, un gran pintor, y ellos hablan con orgullo de Atahualpa. Usted ha visto que nuestras culturas de aquí para abajo, Bolivia, Ecuador, Perú, todavía tienen un alto nivel
de indígenas en su población y son muy orgullosos de sus tradiciones. En México vi ese fenómeno también. Atahualpa era el rey del imperio inca. Le voy a contar algo del imperio inca. Usted no está en una clase de colegio, está en la iglesia, pero esto es necesario. Atahualpa era un tipo pacífico. De hecho, eran tan pacíficos que históricamente las tribus que no estaban con la tribu de Atahualpa se podían unir sin problema. Esa gente desarrolló una técnica de agricultura demasiado sofisticada y adelantada para la época. Su agricultura se basaba en la papa, pero sobre todo en el maíz. Adoraban al dios Sol y a Atahualpa, como su emperador, se consideraba que era un semidios. Atahualpa era un hombre como pacífico. Llegaron los españoles y le mandaron a decir a Atahualpa: te necesitamos en una reunión. Y Atahualpa se fue vestido de oro y se fue con un grupo de hombres todos desarmados. ¿Qué hicieron los conquistadores? Lo agarraron, mataron sus hombres y por primera vez en Perú secuestraron a alguien. La maldita herencia que nos dejaron a los colombianos del secuestro es gracias a los conquistadores ¿qué? Españoles. Ellos tenían por costumbre secuestrar a las princesas y pedir rescate, algo que no se conocía en medio de culturas prehispánicas. Así que tomaron a Atahualpa, lo secuestraron y trajeron los súbditos de Atahualpa, dicen los historiadores, tanto oro que llenaron una habitación de oro y 2 habitaciones de plata pura. Cuando ya estos 200 hombres vieron que ya era bastantico, tomaron a un primo. Ahí hay un tipo que se llama Vicente Valverde. Este tipo que le voy a mostrar era un obispo primo de Hernán Cortés. Y de Francisco Pizarro. Este era primo de Pizarro. Y como todo tenía que ser avalado por Dios, entonces le trajeron a Atahualpa una Biblia, o lo que consideraban ellos como la escritura en su momento. Atahualpa la miró, como no sabía leer, la tiró al suelo y dijeron: suficiente, es un hereje y merece morir. La costumbre de los indígenas era la momificación. Sin embargo, a Atahualpa no le dieron esa oportunidad. Lo quemaron vivo, escúcheme. Lo quemaron vivo. ¿Qué hizo la conquista? Le voy a contar algo. Uno de los destinos interesantísimos que tenemos aquí cerca y no necesitamos visas, más Machu Picchu, en Perú. Si usted llega a ir a Machu Picchu, llega a ir al Perú, usted va a encontrar que habían las ruinas de los templos incas que adoraban al sol. ¿Y sabe qué hacían los conquistadores? Tumbamos eso y a la fuerza sobre ese templo edifiquemos un templo ¿qué? Católico, a la fuerza. Escúcheme. ¿Qué hace el conquistador? ¿Lo hace cómo? A la fuerza. Ok. Voy a entrar en la conclusión para que usted lo tenga en su corazón. Hablando de nosotros los cristianos, hay 2 métodos de ganarnos a las personas. Un método es como colonos y otro como conquistadores. Escúcheme con mucha atención. El colono es el que entiende la cultura, hace parte de la cultura y afecta a la cultura porque el colono se va a quedar. Le interesa respetar ¿qué cosa? La cultura. Yo he tenido que ir a partes donde me han ofrecido comida no muy agradable. En México me pasó algo que me ofrecieron en México, no se veía muy bien y yo no soy de picante. Sin embargo, por un respeto ¿a qué cosa? A la cultura, hay que hacerlo. Escúcheme. Entonces, hay mamás que no son colonas, sino conquistadoras. Y es que a la fuerza hay que ir a la iglesia. Escúcheme. Hay esposas que tratan de manera inquisidora ¿a quiénes? A sus maridos. Hace días le decía yo esto a alguien: hermana,
en el amor de nuestro Señor Jesucristo, entre más maltrates a tu marido con la Biblia, entre más bibliazo le des, entre más lo hagas sentir el hermano en Nosferatu, entre más garrote con tus palabras tengas sobre él, le vas a provocar lo que el pediatra me dijo con el niño cuando yo le hablé cómo debía yo reprender al niño y él me explicaba cómo. Las 3 R's: resistencia, rebeldía y rabia. Hay varias formas de ganar a alguien para Cristo. Nosotros venimos de una escuela, aquí hay iglesias cristianas que parecen de la corona de los reyes católicos, ¿no? Hermano, y es que si usted no se arrepiente, el infierno tiene un lugar preparado para ti. Yo sé que el infierno tiene un lugar preparado para los que no se arrepienten, pero ganamos más con amor que con amenazas, ¿o no? Con un amigo contemporáneo de John Mario, de César, que está aquí, nosotros le predicamos a un grupo de travestis en el centro por la noche hace muchos años, ahí al lado de la Beneficencia del Valle. ¿Cómo llegábamos nosotros? Con amor, con respeto, entendiendo al otro. Estuvimos un largo tiempo allí llevándoles palabra de Dios, y una vez uno de ellos, para que un travesti o una prostituta te cuente realmente su vida, ellos se cierran, cambian su nombre. Una vez alguien nos dijo esto: ¿sabe por qué nosotros los dejamos estar aquí y los escuchamos? Aquí han venido muchos evangélicos, pero siempre nos hablan del infierno. Ustedes han sido los únicos que nos han hablado del perdón y del amor. Tenemos metido eso en los huesos. Entonces, si no es por las buenas, ¿cómo es? Por las malas. Y lo peor, la cruz la usaban, y la cruz como un símbolo equívoco ¿de quién? De Dios. Escúcheme, ¿usted cree que Dios estaba gustoso mirando los atropellos sobre los indígenas? No, hermano. ¿Sabe qué provocó Pizarro y toda esta gente? ¿Sabe que esa gente acabó el imperio inca? Le voy a contar por qué. Porque traían enfermedades que los indígenas no tenían, y no tenían inmunidad. Y les comenzó a dar viruela, sarampión, y les comenzó a dar una cantidad de enfermedades europeas, y los portadores eran los conquistadores. Y sabe, el imperio tuvo una reducción al 90%. Significa que de cada 100 personas, 90 ¿qué? Murieron. Nosotros no somos conquistadores, yo espero que no. Ay, es que usted si no lo hace, el castigo de Dios. Mire, hay iglesias que andan y funcionan por las amenazas desde el púlpito. Aquí yo tengo a alguien que lleva a una iglesia que si por alguna razón el carro se le varaba: hermano, estás en pecado, arrepiéntete, el fuego del Señor ya viene. Me huele a azufre, hermano. O sea, a través de una teoría de conquistador. Yo me partí una pierna, hermano. Ay, ¿en qué está? Y le sacan versículos, ¿no? Ese pastor, eso debe ser que usted ha leído el pasaje de las 100 ovejas, la que se va, y que cuando la encuentra, ¿qué hace el pastor? Le parte la pata. Eso debe ser que el pastor se iba a ir, andaba chueco, porque estamos arraigados a través de nuestra genética en señalar y usar. ¿Usted por qué cree que la gente antes iba masivamente a la iglesia? Porque si no tenían miedo de las consecuencias. Yo quiero que usted venga a la iglesia no por miedo. Escúcheme, yo no quiero que usted se salve por miedo al infierno. Yo quiero que usted se salve por amor a Dios, que es diferente. Son motivaciones ¿qué? Diferentes. Termino diciéndole esto. Uno quiere que la gente se convierta ya. A mí me ha costado años de oración para ver la salvación en mi papá y en mi mamá. Años de esperar, de que ellos vivan sus procesos, de que ellos entiendan. Usted no se imagina lo bendecido que yo me siento. Antes de venirme al culto, yo miro cómo está el culto virtual, y por la mañana hay un saludo allí entre los primeros.
Saludos familia cristiana, Adolfo Ordóñez. Mi papá. Es que vamos a llevarlo a la fuerza a la iglesia. Es que vamos a echarle fuera a los demonios. No, escúchame. En tu casa no seas un conquistador, porque le cogerán pereza ¿a quién? A Dios. En tu casa sé qué, un colono. Muéstrales el amor del Señor. Muéstrale el respeto del Señor. Muéstrale que aunque piensen diferente a ti, los amas. Los amas. Y te aseguro que en el tiempo del Señor verás el fruto. Colócate en pie, por favor, y vamos a orar. No sé si usted lo considere de esa manera, pero para mí es un alto honor poder orar a Dios con libertad. Durante cientos de años se le hacía creer a la gente que era indigna de orar. Pero tú, Señor, fuiste a una cruz y moriste de la manera más bárbara, atroz y humillante posible. Pero yo creo que aparte del dolor físico, el dolor de ser maldito por Dios, el Santo de Israel, después de haber dado todo en esa cruz, me parece absurdo a mí no estar disfrutando de todos esos beneficios que ganaste en el lugar más horrible para morir. El lugar más horrible. Tú mismo lo elegiste, Señor. Sin sangre, dice la Biblia, no había redención de pecados, sin derramamiento de sangre. Así que has podido elegir morir decapitado y toda tu sangre se hubiese vertido. Sin embargo, fuiste a la cruz, lugar de maldición, para llevar mis maldiciones. Por eso yo hoy, Señor, reconozco tan alto y sublime sacrificio. Y comienzo a aceptar la vida que tú tienes para mí, que ganaste en la cruz. Yo no necesito un crucifijo en mi pecho. Yo no necesito tener imágenes. Yo no necesito persignarme. Yo necesito hacer lo que dice la Biblia. Así que tu palabra dice que tú nos amas y que por amor tú entregaste a tu Hijo para morir en una cruz. Para que a través de ese sacrificio yo no tenga que morir eternamente, sino tener vida eterna. Por eso, si tú nunca has aceptado al Señor en tu corazón, nunca has hecho una declaración de reconocimiento, si tú nunca has aceptado a Jesús para que sea otorgada la salvación por gracia, si puedes repetir esta oración, con tu boca, dice la Biblia, se confiesa audiblemente, pero que con el corazón se crea, te invito a que la hagas. Dile a Dios con tus propias palabras: Señor Jesús, yo hoy reconozco que en la cruz diste tu vida por amor a mí. Hoy reconozco que te hiciste maldito en la cruz para que yo sea bendito en ti. Reconozco lo que dice tu palabra, que en la cruz tu cuerpo era una sola llaga y por esa llaga yo he sido curado.
Hoy reconozco, Señor, que la cruz es el instrumento, pero lo importante es el sacrificio. Por eso yo no predico de la cruz. Por eso yo hablo del sacrificio de la cruz. Hoy te agradezco. Y hoy, consciente de lo que estoy haciendo, en la plena facultad de todas mis habilidades mentales, te recibo. Ven a mi vida, Señor Jesús. Hoy, como el ladrón que estaba al lado, que nadie lo obligó, que no fue amenazado con el infierno, ni fue tratado mal por ti para que se salvara, hoy vengo a ti a decirte, Señor Jesús, te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme caminar contigo todos los días aquí en la tierra, y cuando muera, permíteme llegar a la eternidad contigo. Hoy te acepto como mi único Señor y como mi único Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cambia mi vida porque soy pecador. Y dame desde el amor la oportunidad, Señor, de servirte. Gracias, Señor. Adórale ahí, por favor.